Queridos hermanos, seguimos todavía con el libro de los Gálatas. Quiero significar algunas cuestiones muy importantes, de las cuales estuvimos viendo, y hacer algo más, añadir más información dentro de los primeros versículos. Voy a leer del versículo 1 al 5. Ustedes van a ver que está el saludo y el tema. Algunos los dividen del versículo 1 hasta el 9, otros del versículo 1 hasta el 10. Después muestran el evangelio falso, evangelio verdadero. Bueno, lo importante es entender que hay 6 capítulos y de forma sintética el apóstol Pablo presenta 2 temas importantes. Primero, la justificación por medio de la fe en la obra de Cristo, más nada. Y segundo, la libertad cristiana. Son 2 aspectos en estos capítulos que son 6, pero es mucho más extenso, muy profundo esto. ¿Cómo empieza el apóstol Pablo? Un saludo rápido. Es muy raro porque a las otras iglesias que les tuvo que corregir, si bien el mensaje es correctivo, igual que la de Corinto, a la de Corinto le corrigió por la conducta, distinto a esta. A estas iglesias que estaban en Galacia, que puede ser toda la provincia que en ese momento fue extensiva, romana, que estaba Iconio, Antioquía, justamente de Pisidia, Listra, Derbe, todas esas iglesias que estaban ahí, se habían infiltrado falsos maestros y otros que pueden ser que desde el principio del ministerio del apóstol Pablo estuvieron detrás de él, judíos justamente que estaban enojados con lo que él predicaba y justamente otros que iban en contra de su autenticidad en cuanto a su apostolado. Decían que él lo había recibido por los hombres, pudiese ser por los líderes por los cuales fueron enviados a Antioquía, y el apóstol Pablo dice, ni por hombre, ni por medio de hombre. Esto es muy importante, porque hace mención de que el apóstol Pablo fue apartado no por los hombres más prominentes, ni Juan, ni Pedro, ni Jacobo de Jerusalén, ni tampoco los líderes religiosos, los líderes en ese momento, los líderes que le enviaron de Antioquía. O sea, estamos entendiendo que el apóstol Pablo es un apóstol de Jesucristo. Cuando hablamos de la palabra apóstol, el apóstol es enviado con autoridad de. Lo que más asemeja a eso es un embajador, que no habla por sí mismo, sino es un vocero. Pero apóstol en la forma que el apóstol Pablo está diciendo, miren, a mí Jesucristo se me apareció. Así cuando le dijo en Hechos 9 que vaya a la casa de Ananías y se le dirá todo lo que haya, varias apariciones tuvo después de resucitar el Señor Jesucristo en cuanto al apóstol Pablo. Por eso él dice, yo recibí del Señor esto. En Corintios, 2 Corintios 12, habla de las visiones que tuvo y de los misterios que Dios le dio al apóstol Pablo en la multiforme gracia. Los misterios se los dio el apóstol Pablo y no se los dio a Pedro. Entonces tenemos que entender esto, que cuando él va a Jerusalén le muestra que él había sido llamado y observan y escucha de cómo el evangelio había llegado a los gentiles y los más prominentes de Jerusalén, Pedro, Juan y Jacobo, escuchan a Pablo y dicen, bueno, así como Dios te ha llamado a vos a los de la incircuncisión a los gentiles y Pedro a la circuncisión. Pablo mismo lo explica en Gálatas, que él, por más que los otros tendrían cierta reputación, no fue por medio de ellos donde él obtuvo su apostolado, sino por medio de Jesucristo. Es interesante, Señor Jesucristo, el título triple, Señor Jesucristo, mostrando la exaltación y la gloria de este crucificado, redentor, pero ya había resucitado y glorificado. Ahora, Pablo apóstol, apartado, dice, no por hombre, o no de parte de hombre, sí, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una doxología enseguida en el saludo. Distintivo, ¿no? Muy raro, porque el apóstol Pablo no entra saludando cordialmente a los santos de esto y aquello, sino que empieza con toda la fuerza. Pareciera ser que, no sé si por la presión o demás, el apóstol Pablo muestra este disgusto de lo que había pasado con los hermanos que había predicado el Evangelio con buen ánimo y que su trabajo no haya resultado en vano. El tema era de algo que la creencia, afirmar lo que ellos habían conocido por parte de él. Los otros estaban distorsionando, estaban pervirtiendo la verdad. Entonces vemos 3 puntos importantes. Primero, cuando hablamos en el capítulo 1 y capítulo 2, en la parte personal, tenemos que hablar de la experiencia. Tiene que ver con el Evangelio, que es la fuente. Evangelio. El Evangelio, ¿cuál es la fuente? La gracia salvadora, la justificación solamente por la fe. En el segundo,
tenemos que entender capítulo 2, capítulo 1 y 2 es la defensa justamente de su apostolado. Y él muestra capítulo 3 y 4, que tiene que ver con la parte ya doctrinal, va a hablar justamente justificado solamente por la fe. Y esto es un don de Dios. Pero va a hablar de la amenaza, justamente, amenaza que tiene que ver con el legalismo. Legalismo. ¿Sí? Y el capítulo 5 y 6, que tiene que ver con la parte práctica, es a lo que fuimos llamados. ¿Y cuál es la fuente? En este sentido es la libertad cristiana. La libertad cristiana es la manera en la que debemos vivir. Cuidado con la amenaza del legalismo, porque el Evangelio es por la gracia. Cuando hablamos, somos salvos por fe. Sí, hay que tener mucho cuidado. Somos salvos por medio de la fe. La justificación nos fue dada por fe. Por eso el Espíritu Santo es el que suministra eso. Al momento de creer en Cristo Jesús, se nos da la fe para creer. No hay ningún rito religioso, ninguna ceremonia, ninguna ley que pueda remediar esto. Ese es el gran problema de las religiones. Fíjense qué interesante. Todas las prácticas, todos los ritos, que se forman en una práctica, se tornan algo religioso, de lo cual disocian, dividen lo moral y lo religioso. Eso es la diferencia entre el cristianismo y las sectas. Por eso es importante entender que cuando nosotros creemos en Cristo, debe afectar también nuestra conducta. En cambio, cuando nosotros hacemos cosas externas para cambiar lo moral, es lo peor que hay, porque esto es lo que querían imponer los judaizantes, es decir, bueno, ustedes creen en Jesús, que es el Salvador, tienen que circuncidarse bajo la ley de Moisés, poner algún rito externo para que pueda causar algún efecto en ello. No, dice el apóstol Pablo, y le muestra que él es apóstol de Jesucristo. Le muestra las credenciales que tiene en este sentido, porque él vio a Jesucristo resucitado, camino de Damasco, y presenta su testimonio importante. Segundo aspecto interesante, él era un perseguidor de la iglesia, ahora estaba siendo perseguido. Él fue uno de los que destruyó y iba llevando cartas para sacar a los cristianos, o mejor dicho, los primeros de la iglesia, y llevarlos al Sanedrín y juzgarlos. Sin embargo, ahora hay alguien que construía. Qué interesante lo que hace el Evangelio de la gracia. Cuando nosotros vamos a un versículo clave y dicen, por gracia sois salvos, bien, por medio de la fe, cuidado, la gracia es justamente el favor inmerecido de Dios, y la fe es el método por medio de quien salva a Dios sin mérito, porque tiene que ver cómo se obtiene la justificación, y es por medio de la fe. O sea que yo puedo creer muchísimo y hacer un montón de cosas, pero si no soy salvo por la gracia, no soy salvo por la obra de Cristo. Puedo decir que soy muy crédulo, pero por eso empieza con el favor inmerecido, gracia y paz. Un saludo importante, gracia es charis en griego, lo cual requiere el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores. Y paz se relaciona con la paz de estar enemistado, y hay reconciliación. Nunca van a encontrar paz y gracia. Siempre el saludo es gracia y paz, porque la paz resulta de la gracia. Entonces Dios nos salvó por medio de Cristo, por la gracia efectuada. Y a través de la fe en Jesucristo tenemos paz con Dios, como lo dice Romanos 5.1. Primer punto importante, la justificación es solamente por la fe. ¿Por qué la justificación medio por la fe? Porque cualquier rito externo jamás nos puede justificar delante de Dios. Entonces el apóstol Pablo está abogando justamente por las Escrituras, diciendo que por la ley ningún hombre es justificado. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque esto se ha tornado el cristianismo, y el cristianismo medio quiere poner algunas cosas, legalismos, leyes y demás para ser justificado. No. Hay una ley nueva por la cual tenemos la ley de la libertad, de la cual la manera en la que debemos vivir, donde hay una naturaleza nueva, sí, tiene leyes obviamente, y tiene una conducta por la cual es el fruto del Espíritu, según lo que vemos en Gálatas capítulo 5. Y eso no es ninguna esclavitud. Ahora menciona 4 aspectos importantes que podemos notar en el que se dio a sí mismo. Él se dio como ofrenda, su autosacrificio es todo, ofrenda por el pecado y hacia Israel, Isaías 53, como el siervo sufriente. Pero también tiene la connotación del sacrificio, porque ofrenda por el pecado, porque Él cargó todos los pecados de todo el mundo, ¿sí?, satisfaciendo las demandas de Dios, pero también al pecador, o sea, murió primero para gloria de Dios, para satisfacer la demanda de Dios como propiciación, y a la vez expiar, o sea, no solamente cubrir, sino quitar los pecados más, y se hace efectivo en aquellos que creen. Entonces Él murió por los pecadores y murió al pecado, en favor y por causa de. ¿Qué quiero decir?
Cuando nosotros decimos que Él nos redimió, hay que tener cuidado en la sustitución. Hay un aspecto muy importante, porque dice que Jesucristo se dio por los pecados. Entonces está diciendo que el medio es Jesucristo. Se dio por los pecados es la causa. Pero los pecados tienen que ver el propósito. ¿Por qué se dio Jesucristo? Por los pecados. ¿Y cuál es el efecto? Liberarnos, libertarnos. Por eso Él se hizo carne. ¿Y dónde está el origen de esto? Miren lo que dice. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea que la redención tiene que ver con un rescate, una compra, un pago completo, que el origen está en Dios Padre, miren, de nuestro Dios y Padre. El medio, ¿quién es? Jesucristo, que se dio por nosotros. ¿Por qué nosotros? Por nuestros pecados. Hay un propósito y hay un efecto. ¿Cuál es el efecto? Librarnos. Así que la tónica de librar está en toda la carta. ¿Lo pudieron ver? Ahí está el tema. Dios les siga bendiciendo y les fortalezca. Después tenemos mucho para seguir hablando de otros pasajes. Tengo mucho para hablar también del apóstol Pablo, como el apóstol el que forma los 12 y no 12 más 1. Dios les siga bendiciendo.